Bienvenidos a esta asignatura de gestión de personal 1. El tema que vamos a estudiar es el proceso de selección de personal. A manera de introducción podemos decir que el proceso de selección de personal son las formas que se ocupan para elegir a un candidato idóneo dentro de todos los candidatos que han sido reclutados. Aquí les presento en esta diapositiva un concepto de la selección de personal y comienza explicando que es un proceso cuya finalidad es elegir a los candidatos que han sido reclutados y que son los más adecuados para ocupar una plaza vacante dentro de la empresa. El objetivo de la selección de personal también es mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal en sus puestos de trabajo. Además, seleccionar al personal busca resolver dos problemas fundamentales para la empresa. Pueden apreciar el punto A, que dice adecuación de la persona al cargo, y en el punto B pueden ver que dice eficiencia de la persona en el cargo. En cuanto a la adecuación de la persona al cargo, esto se refiere a que las personas que han sido reclutadas para que puedan ser seleccionadas, estas deben cumplir con las habilidades técnicas y los conocimientos que permitan garantizar que van a cubrir las exigencias del puesto del trabajo al que quieren optar. Por su parte, la eficiencia de la persona en el cargo se refiere a que las empresas mantienen una expectativa sobre un candidato que ha sido reclutado y que para ser elegido debe desempeñar eficientemente el puesto de trabajo. Las empresas esperan que los nuevos empleados se desempeñen en el puesto de trabajo igual como se venía desempeñando antes, y que con el pasar del tiempo, este nuevo empleado se va desarrollando y va mejorando su eficiencia notablemente al desempeñar el puesto de trabajo. Cuando vemos la selección de personal como si fuera un proceso de comparación, podemos decir que es un proceso que compara dos variables. Una de las variables es los requisitos que exige un cargo de trabajo. Estos requisitos se obtienen del análisis y descripción de puestos. La otra variable es las cualidades que poseen los candidatos que aspiran a ocupar la plaza vacante dentro de la empresa. Y estas características o cualidades se consiguen por medio de las técnicas de selección de personal. Aquí pueden ver ustedes un esquema de la selección de personal como un proceso de comparación. Sirva este esquema para poder explicar mejor cómo es este proceso comparativo. A su izquierda tienen las especificaciones del puesto, es decir, lo que el puesto de trabajo requiere para ser desempeñado de manera eficiente. Estos requerimientos se consiguen por medio del análisis y descripción de puestos, que finalmente determinan los requisitos que exige el cargo a todo ocupante.
Luego tienen a su derecha las variables o los factores con los que se van a comparar. Y menciona aquí las características del candidato. Estas características se trata de lo que pueden ofrecer las personas que quieren trabajar en la empresa en determinados puestos. Esta información de esas cualidades de los candidatos se consiguen a través de las técnicas de selección de personal para poder identificar si las personas cumplen con los requisitos que el puesto exige a todo empleado que lo desempeña. En cuanto a la selección desde una perspectiva como proceso de decisión, este tipo de selección se da en el momento que se va a elegir al candidato idóneo, pero surge la condición en que existen dos, tres, cuatro o más personas que cumplen con las exigencias del cargo. Y esto los hace merecedores de ser elegidos. Entonces, como proceso de decisión, se cumple la función de staff, pero se deja la decisión final a los gerentes de línea. Hay tres maneras, tres modelos para ejecutar este proceso de decisión cuando se selecciona el personal. Pueden apreciar en la diapositiva, en el punto A tenemos el modelo de colocación, en el punto B tenemos el modelo de selección y en el punto C el modelo de clasificación. Para tratar el modelo de colocación de la selección de personal, bastará con decir y entender que este modelo tiene la siguiente característica. Hay un solo candidato para una sola vacante. Entonces se procede de la siguiente manera. Ese candidato que es elegible se admite sin objeción alguna. Es decir, no se puede contemplar el rechazo para este candidato, ya que es elegible para la vacante que existe y solo hay un candidato para esa única vacante. Pueden ver ustedes el esquema que se presenta al pie de la diapositiva, donde habla del modelo de colocación y se ve notablemente que solo hay un candidato para una vacante. Entonces no olviden que cuando es un modelo de colocación, el candidato elegible es admitido sin objeción para ser contratado para la vacante que hay en la empresa. En cuanto al modelo de selección, este modelo dice que hay varios candidatos que son elegibles, pero solo existe una vacante dentro de la empresa. Entonces se procede de la siguiente manera. Se va eligiendo a cada candidato, se van comparando con los requisitos que exige el cargo y dependiendo del porcentaje de cumplimiento que las cualidades del candidato cubran los requisitos que exige el cargo, pueden obtenerse dos resultados, aprobación o rechazo. Para el candidato que ha sido rechazado, hasta ahí termina el proceso de selección y sale de este proceso. Pero pensemos que surgen dos o tres candidatos que sí son elegibles y que sí son aprobados. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Se compara porcentualmente cuál candidato es el que cumple con mayor porcentaje las exigencias del cargo que está vacante. Entonces,
se elige a esa persona para ser contratada para trabajar en ese puesto. En este esquema ustedes pueden apreciar cómo lo explica de manera gráfica que existen varios candidatos para una sola vacante. Y pueden ver ustedes a la derecha en la imagen que tenemos un candidato 1, un candidato 2 y un candidato 3 para una sola vacante. Los tres candidatos son elegibles, se compara cada uno de ellos con las exigencias del cargo y el que cumpla con el mayor porcentaje posible con las exigencias del cargo, a esa persona se le elige para contratación. En cuanto al modelo de clasificación en la selección de personal, esta situación presenta que hay varios candidatos, pero también la empresa tiene varias vacantes. Entonces, los candidatos básicamente aplican a la vacante que mejor concuerde con sus características. Entonces, en la empresa, el Departamento de Recursos Humanos comienza a hacer comparaciones entre las cualidades de los candidatos con las exigencias de los puestos de trabajo. Si un candidato es rechazado en un puesto de trabajo, entonces se prueban sus características con otro puesto de trabajo. Y si es rechazado nuevamente, se pueden comparar con otro puesto que esté vacante. Y si aún así es rechazado de todos los cargos que están vacantes, entonces el candidato sale definitivamente del proceso de selección de personal. Por su parte, los demás candidatos siguen el mismo camino, se van comparando sus cualidades con los requisitos que exige el cargo. Y si hay un buen porcentaje, diría un 90, un 95%, si no es que el 100% de coincidencia entre las cualidades del candidato reclutado con las exigencias del cargo vacante, entonces se le aprueba y se le contrata. Posteriormente, si hay más candidatos, se siguen comparando con las plazas que quedan vacantes y se van contratando si son aprobados por el proceso de selección. En esta imagen pueden apreciar cómo se muestra el modelo de clasificación donde hay varios candidatos para varias vacantes. Y a su derecha pueden apreciar un cuadro donde tenemos un candidato 1, candidato 2, candidato 3 para una vacante 1, vacante 2 y vacante 3. Entonces, se ven un montón de flechas que están entrecruzadas, que lo que significa es que el candidato 1 se puede probar en la vacante 1, pero si es rechazado, ese candidato 1 tiene oportunidad de ser comparado con la vacante 2. Y si aún así es rechazado por la vacante 2, el candidato 1 puede ser comparado con la vacante 3. Y si en este punto hay coincidencia de las características del candidato con las exigencias de la vacante, puede ser contratado el candidato 1 para ocupar la vacante 3. Para el caso del candidato 2, se le compara entonces con la vacante 1. Y si hay una coincidencia de un 100%, de un 90% entre las características del candidato y las exigencias de la vacante 1, el candidato 2 puede ser aprobado y contratado para la vacante 1. Por su lado, el candidato 3
debe ser comparado con la vacante 2 porque ella es la única vacante que queda libre. Y si surge la situación de que es rechazado porque no cumple, entonces el candidato 3 tiene que salir del proceso de selección. Y pensemos que surge un candidato 4. Se compara ese candidato 4 también con los requisitos que exige la vacante 2. Y si el nivel de coincidencia es alto, 100%, un 90%, como hemos dicho, podría ser contratado un candidato 4 para ocupar la vacante 2 que hay en la empresa. Gracias por su atención a esta clase.